Recording in progress. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a la señora ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, y a los senadores, perdón, a don Felipe Riesco también, uno de nuestros invitados, a representantes del Ministerio de Salud también que acompañan a la ministra, al señor jefe del Departamento de Salud Ambiental, don Walter Forch, y al profesional de residuos, señor Gonzalo Aguilar, que entiendo también está aquí con nosotros. Y como segundo invitado también al señor abogado y ex subsecretario de Medio Ambiente, don Felipe Riesco. Saludos a los señores senadores, don Francisco Chaguán y don Rafael Provence. Está Rodrigo Pérez, me dicen. No ha llegado Rodrigo Pérez de Medio Ambiente. Bien, ¿tenemos cuenta, señora secretaria? Presidente, hoy día no hay cuenta. ¿Varios señores senadores? Perfecto. Entonces vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, que se inició en moción del honorable senador señor Esteban Velázquez, que modifica la ley 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje en materia de exportación de residuos peligrosos, el boletín 15627-12. Para eso hemos invitado a las personas que acabo de mencionar y entiendo, ministra, que tiene que hacer su exposición y tiene agenda usted. No habrá inconveniente porque me imagino que nos vamos a quedar con los profesionales de salud. Bienvenido, señor subsecretario de Medio Ambiente, don Maximiliano Proaño. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces le vamos a ceder la palabra a la señora ministra para que nos dé su opinión respecto de este proyecto de ley y posteriormente a don Felipe Riesco y después una ronda de preguntas. ¿Qué tal? Bienvenido, don Rodrigo. Ministra, por favor. Muchas gracias. Bueno, saludarlo, presidente, a los senadores, también el subsecretario y al ex subsecretario. Mire, yo tengo una presentación bien cortita en relación al proyecto, no sé si la podrán proyectar. Bueno, Ahí estamos tratando. como hablábamos recién en la Comisión de Salud, uno de los 3 roles fundamentales del Ministerio de Salud es promover y proteger la salud de la población. Y dentro de ello, en el Código Sanitario se nos adjudican una serie de roles, uno de los cuales es justamente como autoridad sanitaria, que es el artículo 67º del Código, velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afectan la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes en conformidad a las disposiciones del Código. Y en el artículo 80 se señala que también le corresponde autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. Al respecto, también recordar que la ley de medio ambiente nos dio la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las metas en el metano, que están vinculadas específicamente a los rellenos sanitarios, al manejo de los residuos, y también recordar que tenemos muchos desafíos en relación con ello y a la disposición de los residuos dentro del país que nosotros fiscalizamos y que son responsabilidad de los municipios, que no siempre tienen los recursos necesarios, lo que dificulta más la fiscalización. Y recordar que en relación a los residuos de toda naturaleza y sobre todo los residuos domiciliarios, tenemos varias regiones que no tienen una disposición adecuada de residuos, independiente del grado de peligrosidad o toxicidad de estos residuos. Por lo tanto, es una preocupación para nosotros el tratar de mejorar la regulación en estos aspectos. Primero, sobre el proyecto, sobre las ideas matrices, nosotros respaldamos la idea matriz del proyecto. Tenemos algunas observaciones relacionadas al tema de incorporar, por ejemplo, la definición de residuo peligroso reciclable. Consideramos que en realidad esa definición combina 2 elementos que nosotros tenemos: la definición de residuo peligroso en el reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos, y que podría, si es que necesitan incorporar una definición al respecto, sugerimos que se utilice esa definición y que el concepto de reciclable en realidad es poco preciso porque todo eventualmente puede ser reciclable. Por lo tanto, sugerimos que esa definición puedan de alguna forma, no es necesario de hecho que aparezca, si consideran que es importante que aparezca, sugerimos que aparezca como residuo peligroso y separarla del concepto de reciclable, por lo ambiguo que puede ser esa conceptualización. Respecto sobre la propuesta de prohibición de exportación de residuos
peligrosos, nosotros consideramos que es positiva la incorporación de una prohibición general y que sea solamente una condición de excepción. Para el Ministerio de Salud, para nosotros sí es fundamental mantener una competencia que aparece en el inciso tercero del artículo 8º de la ley, que exige la suscripción del Decreto Supremo del Ministerio de Medio Ambiente, en donde se establecen los requisitos, exigencias y procedimientos para la autorización excepcional de importación, exportación y tránsito de residuos sin apellido. Y esto es justamente en atención a lo que mencionaba en forma, antes de comenzar con el tema del proyecto de ley, que nosotros tenemos que fiscalizar toda la disposición de residuos y de hecho ya tenemos problemas con la importación de elementos que finalmente están siendo residuos, como las ropas, por ejemplo. Consideramos que efectivamente es positivo que nosotros tengamos que suscribir cualquier autorización de importación, exportación y tránsito de cualquier tipo de residuos, porque en algunas circunstancias implican, primero siempre implican un problema de disposición final de estos residuos y además algunos de ellos tienen una naturaleza que generan además un riesgo a la salud pública, no necesariamente por ser tóxicos, como por ejemplo el tema de los neumáticos que están desocupados, etcétera, que tienen otro riesgo biológico porque vienen con huevos de por ejemplo, de mosquitos y que de hecho han generado el que apoyan a que se distribuya más ampliamente los mosquitos de importancia para la salud pública. Y consideramos que es un avance la regulación de la exportación excepcional de los residuos peligrosos. Creemos que en realidad la normativa debe tratar en lo posible de impedir que exista una circulación a través del planeta de residuos que son peligrosos y que se debe fomentar el que los países se hagan cargo de sus propios residuos. Esa es la postura del Ministerio. Perfecto, ministra, muchísimas gracias. Ministra, cuando usted estime necesario que haya liberada de esta sesión, así es que vamos a aprovechar de dar la bienvenida al senador Ricardo Lagos. Bienvenido, senador. Y le vamos a dar la palabra entonces al ex subsecretario don Felipe Riesco y especialista en temas medioambientales para que nos opine también de este proyecto de ley originado en moción parlamentaria para después dar paso a las preguntas y consultas que tengan los señores senadores. Don Felipe, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la señora ministra, a los señores senadores y a todos los invitados y participantes de esta comisión. Para mí es un honor ser considerado para dar mi parecer de este proyecto de ley que me parece, al igual como lo acaba de exponer la señora ministra Aguilera, que la idea matriz del proyecto, esto es establecer la prohibición de exportación de residuos peligrosos y autorizarlos solo excepcionalmente cuando no existe la infraestructura técnica nacional para su procesamiento, es una buena idea matriz que además es acorde al convenio de Basilea sobre control transfronterizo de movimiento de desechos peligrosos y su eliminación, el que además hay que recordar que para todos los efectos legales es al menos tiene al menos tiene la categoría de ley de la República y por lo tanto toda regulación que nosotros hagamos, proyecto de ley, decreto supremo que regule esta materia, tiene que conformarse o estar acorde con ese convenio y no al revés, ¿no? Al final, en virtud de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, todo acuerdo internacional en vigor obliga a los estados a cumplirlo de buena fe e incluso se establece en su artículo 27 que ningún estado parte podrá invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Por lo tanto, claramente el marco, y así además lo sostiene actualmente el artículo 8º en vigor de la ley REP, es el cumplimiento de este convenio de Basilea. Entonces, la cuestión central es ver si las actuales disposiciones de la ley 20.920 o ley REP y las propuestas que se hacen en este proyecto de ley son acordes a ese convenio. Y yo creo que, y por lo tanto, para abreviar, yo creo que es evidente que así es. Evidente además que la regla general que establece el convenio de Basilea es, y su último objetivo en definitiva, es la restricción del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, tendiendo a su absoluta prohibición. Así se entiende además de las disposiciones que están en el preámbulo del convenio y del mismo articulado que viene a concretar esta aspiración. Así, por ejemplo, el artículo 4.2, letra D, consagra que cada parte tomará las medidas apropiadas para velar por que el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y otros desechos se reduzcan al mínimo compatible con un manejo ambiental racional y eficiente de esos derechos. Además, en otra disposición, el artículo 4.9, letra A, se dispone que las partes tomarán la medida apropiada para que solo se permita el movimiento transfronterizo, y pongo énfasis en esa
en esa disposición. Solo se permite el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos si el Estado de exportación no dispone de la capacidad técnica ni de los servicios requeridos o de lugares de eliminación adecuados. Y eso, unido al artículo anterior que ya habíamos leído, establece en el fondo dos requisitos para que un Estado pueda autorizar el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Por una parte, que el Estado exportador no disponga de la capacidad técnica, y por otra parte, que el Estado exportador no cuente con los servicios requeridos o lugares adecuados de eliminación de esos desechos de manera ambientalmente racional y eficiente. ¿Ah? Por tanto, en el caso de que un Estado disponga de esa capacidad técnica, o rige esta prohibición de mover los desechos peligrosos a otros países. Y además de lo anterior, el convenio de Basilea establece otras obligaciones. Por ejemplo, en el artículo 4.9, letra B y letra C, permite la exportación de residuos, pero siempre y cuando los desechos de que se trate sean necesarios como materias primas para la industria del reciclado o recuperación en el estado de importación, y siempre que el movimiento transfronterizo de que se trata se efectúe en conformidad con otros criterios que pueden decir las partes, a condición de que esos criterios no contraigan el objetivo de este convenio. Y no solo eso, si uno mira otras disposiciones del tratado, incluso los Estados partes se obligan a establecer o considerar que el tráfico ilícito de estos desechos peligrosos sean de carácter delictivo, y en ese sentido nuestra ley REP, incluso en el artículo 44, establece un tipo penal asociado al tráfico o transporte de residuos peligrosos sin contar con la autorización, y por lo tanto también, a mi juicio, cumple a cabalidad con lo establecido por el tratado. Esto, como digo, está todo tratado básicamente en el título segundo de la ley REP, que está conforme al convenio, y de hecho, si uno hace un análisis de lo que establece especialmente el artículo octavo de esta ley, establece primero que los importadores y exportadores de residuos se regirán por lo dispuesto en el convenio de Basilea, o sea, hace aplicable directamente el convenio a quienes quieran importar o exportar residuos. Después prohíbe totalmente la importación de residuos para su eliminación, mientras que admite la importación de residuos para su valorización siempre que se acredite ante el Ministerio del Medio Ambiente que la valorización será efectuada por gestores autorizados que cuenten con RCA para ello. Y por último, establece una obligación muy importante, a mi juicio, que es que todo importador y exportador de residuos deberá informar al menos el tipo de residuo, la cantidad, el origen, el tratamiento que le aplicó, e incluye también el destino de los residuos generados cuando corresponde, a través del registro de emisión y transferencia de contaminantes con que cuenta como sistema de ventanilla única el Ministerio del Medio Ambiente, y que también comparte con algunas de las plataformas del Ministerio de Salud. Por lo tanto, yo creo que la ley REP cumple a cabalidad con los estándares que establece el convenio. Y ahí uno dice, bueno, en relación con las disposiciones del proyecto de ley que nos ocupan esta oportunidad, sí, yo comparto con la señora ministra que hay algunos espacios de mejora, sobre todo en relación a la definición de residuo reciclable. Yo también creo que residuo peligroso reciclable no es exactamente además lo que se define, porque el término reciclable está definido ya por la ley REP y es distinto al que se le da en la propuesta. Eh, y, eh, y a mi juicio, y me permito hacerle una propuesta, yo lo cambiaría por el término residuo peligroso tratable. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la misma ley REP define tratamiento como operaciones de valorización y eliminación de residuos. Es decir, cualquier residuo peligroso que sea tratable, se entiende que es un residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud pública o efectos adversos para el medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto, susceptible de tratamiento. ¿Y qué es lo que permite esto? Bueno, que al hablar también de valorización, la definición de tratamiento, también valorización es un concepto que está definido ya en la ley REP como un conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, y o el poder calorífico de los mismos. Por lo tanto, y la misma definición lo dice, la valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética. Por lo tanto, yo creo que al establecer el concepto de residuo peligroso tratable, abarca todas las posibilidades que respecto a la valorización después pueda seguir ese residuo, ya sea mediante su reutilización, su reciclaje o su valorización energética. Y por último, señalar que yo creo que hay un problema con la fiscalización que se propone en las normas del proyecto de ley. Tengo mis dudas si es la SMA o aduanas quien debe fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones destinadas a la exportación e importación del residuo. Creo que lo lógico es que aduanas sea quien fiscalice y sancione el incumplimiento de las obligaciones de importación y exportación, y reservar a la Superintendencia de Medio Ambiente el seguimiento y fiscalización de las obligaciones
vinculadas a hacer seguimiento de los residuos, de dónde se trataron, etcétera, en el fondo en el territorio nacional. Pero la parte de la importación y exportación, teniendo un servicio público especializado en la materia, creo que corresponde más bien a aduanas realizar. Y por último, también me permito hacer una sugerencia, que a propósito de que se ha discutido mucho en las otras sesiones, yo he visto a propósito de lo que dijo el fiscal nacional y de que hay barrera a la entrada de otro valorizador en el tema de la batería fuera de uso. Hacer dos precisiones. Uno, este proyecto es mucho más amplio que el fondo de la batería fuera de uso. La batería fuera de uso es un tipo de residuo peligroso, pero esto abarca todos los residuos peligrosos que se tratan y se pueden valorizar y reciclar en el país. Y por lo tanto, la capacidad de tratamiento no solo tiene que estar vinculada a las plantas recicladoras de baterías o valorizadoras de baterías, sino que a todas las plantas que hacen valorización y eliminación de residuos peligrosos, que hay a lo largo de Chile muchas más, hay en la región metropolitana, en Antofagasta, en Copiapó, en Coquimbo, entiendo que se está construyendo una, hay otra que se pretende construir también y que acaba de obtener su autorización en el Comité de Ministros también en la región metropolitana. Cuando la capacidad, una cosa que viene increciendo, y además dejar claro que las barreras que hace mención el fiscal nacional económico, yo entiendo, son barreras de repente altas, pero son normales. Contar con una RCA es una barrera que se pide a muchos tipos de proyectos que se ejecutan en el país, no solo a temas vinculados con los residuos peligrosos, para desarrollar actividad acuícola, energética, la agroindustria, minera, etcétera. Todos tienen estas barreras de entrada que contar con su autorización y, como hemos visto en el último tiempo, una barrera de entrada que cada vez se hace más alta en fondo para ejecutar proyectos, además de las barreras lógicas de contar con los recursos necesarios para poder implementar esta inversión. Pero no son barreras inalcanzables, ni mucho menos. eh, y además creo que el Estado se está haciendo cargo, a propósito de la tramitación ante esta misma comisión del proyecto de ley de CIA, para facilitar en el fondo la obtención de esas autorizaciones. Y por lo tanto, si uno quisiera bajar las barreras, yo creo que no pasa por flexibilizar las autorizaciones ambientales que se requieren, pero sí quizá hay algunas medidas que yo he pensado que pueden facilitar esto. Por ejemplo, eh, creo que hay muchos residuos que se han dispuesto a lo largo de la historia de este país que en virtud de las nuevas tecnologías podrían ser reprocesados, y que podrían dar lugar, porque al final cuando uno habla de rellenos o sitios de disposición de residuos peligrosos, básicamente estamos hablando de celdas de seguridad. Y esa celda de seguridad tiene cierta capacidad que se va acopando en la medida que yo voy desechando los residuos. Y yo creo que hay muchas de esas celdas que hoy día podrían reprocesar en esta lógica de una economía circular muchos de los residuos que han inertizado o que han dispuesto en esas celdas y sacarle provecho y con eso aumentar la capacidad para el tratamiento de nuevos residuos mientras no exista en el fondo la capacidad de valorización por el momento. Y para eso, entiendo yo, la verdad que yo lo he buscado, no existe ninguna disposición expresa en nuestro derecho en el DS 148 que prohíba reprocesar esto, pero quizás sí sería lógico para incentivar esta industria dejar una ventana de tiempo de unos 2, 3 años para que quienes tengan estos residuos dispuestos y con el objeto que puedan valorizarlo y hacer más espacio de tratamiento a residuos peligrosos, presentan algún proyecto y en el plazo, no sé, una ventana 2, 3, 4 años puedan reprocesarlo y así darle un empuje a esta industria. Y para eso, a mi juicio, sería conveniente en este mismo proyecto de ley hacer lugar a dos definiciones más. Uno, que además que están contemplados en el convenio Basilea, que son el de residuo peligroso no reactivo, que son residuos peligrosos que han sufrido algún tipo de tratamiento por medio del cual han perdido su naturaleza peligrosos. A mí me parece que ese tipo de residuos sería lógico que se permitieran valorizarlos y reprocesarlos. Y lo mismo con los residuos inertes, que son los residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, ya sea por su naturaleza o por haber sido objeto de algún tratamiento. Yo creo que esa medida transitoria, de fácil aplicación, yo creo que sería un gran impulso para que esta industria florezca y haga más espacio y tenga mayor capacidad de tratamiento y así evitar lo que todos queremos evitar, que es, en el fondo, el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Eso es, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestro invitado, don Felipe Riesco. Agradecemos también a la señora ministra, quien tiene agenda en este minuto en otra comisión de aquí del Congreso. Muchas gracias, señora ministra. Bien, agradecemos las dos presentaciones. Señores senadores, señora senadora, si tienen inquietudes, comentarios, nos está acompañando, para los que llegaron hace unos minutos atrás, nos está acompañando el señor Walter Foch y el señor Gonzalo Aguilar. Si tiene conveniente, tome asiento adelante nomás. Para poder responder las inquietudes y preguntas que quieran hacer los señores senadores y la señora senadora. Así que queda abierta la posibilidad, señores senadores, señora senadora, para consultas a los exponentes. Senador Proens. Gracias, presidente. Más allá de los tratamientos de los productos contaminantes que se pueden reciclar en nuestro país para cumplir el convenio Basilea, quizá una de las preocupaciones más profundas que tengo yo, presidente, es saber qué se hace con algunos de los productos que se recuperan. Todos sabemos que el plomo es altamente contaminante, ya conocemos la historia del norte de Chile con respecto a eso, saber dónde se comercializa, a quién se vende, si se exporta o queda en el país. Lo mismo pasa con el plástico de la batería, que de acuerdo a la empresa que nombró el fiscal nacional de la libre competencia, no el fiscal nacional, sí, el fiscal nacional económico, la empresa que nombra dice que ellos lo producen en pellet o pallet y después lo venden. Entonces, saber también dónde va a parar ese producto. Y por último, quizás lo más delicado, es el ácido. En la misma página de esta empresa dice que no se compran baterías si no tiene ácido. Por lo tanto, la recuperación del plomo y la recuperación del plástico como que no serían el condicionante de la compra, sino que el condicionante de la compra es el ácido. Así por lo menos aparece en la página web de esa empresa. Y como el ácido todos sabemos que se ocupa para otros fines, que no sean solamente para industria, agricultura, otras cosas, sino que también para un proceso complejo y que todos sabemos que de ahí hay un polo de compra para tratar drogas. Me gustaría saber eso, porque cuando dice que el ácido que es inerte, que también está en la página de esta empresa, uno supone que eso puede ser botado por alcantarilla y todo, porque ya no produce, ha bajado el pH y todo. Pero me salta la duda cuando se pone como condición que las baterías se compran siempre y cuando tengan ácido. Y por eso es la duda que tengo y me gustaría si ustedes tienen algún antecedente y nos puedan responder con respecto a esa inquietud que tenemos antes de votar este proyecto. Saber cuáles son los destinos finales de todos estos productos que se pueden reciclar y procesar y vender también. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Proens. ¿Alguna otra pregunta? Sino para dar paso a los personeros del Ministerio de Salud. Senador Allende. Disculpe, presidente, pero no pude llegar antes, pero yo no sé si ya lo han visto, pero tengo la impresión de que tenemos posturas diversas y opuestas. O sea, entre la Fiscalía Económica, o sea, el Ministerio de Salud exactamente, imagino que con algunas especificaciones. Y no sé si el Ministerio de Medio Ambiente ve posible juntar ambas posiciones, en el sentido de hasta dónde es posible llegar a un punto de encuentro donde se pueda permitir, tal vez excepcionalmente, no de una manera general, la exportación, en fin. Entonces me gustaría, yo no sé si eso ya lo vieron, me disculpo, pero si no, me gustaría conocer la opinión del Ministerio de Medio Ambiente, hasta hoy también la gente de salud, si es posible. Entiendo que el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad bastante grande y esto también se va a ver en el reglamento que existe ya en términos de lo que son manejo de residuos peligrosos y también, por otro lado, la ley REP. Así que tanto para el Ministerio de Ambiente como de Salud, hasta dónde es posible conciliar posiciones que parecen tan diversas. Perfecto, senadora. Entonces, senador Lagos. Sí, bueno, no pudimos asistir a la sesión que estábamos en Hacienda. Sí. Se adelantó la sesión, ¿se acuerda que? Sí, estamos claros. Perdón, aprovecho de saludar a los invitados, su secretario.
que la sesión que concurrió el fiscal nacional económico fue una sesión que se hizo a un horario distinto, a una hora extraordinaria respecto a la hora normal, y eso coincidió con que yo estaba en Hacienda votando el cumplimiento tributario. Pero sí alcancé a ver la presentación del fiscal nacional económico, y creo que, como dijo acá el ex subsecretario Rodrigo Pérez, él fue muy claro y muy respecto a que no hay un mercado competitivo en esta materia en Chile respecto a la batería. ¿Cómo se dice la batería de fuera de uso? Batería fuera de uso. Entonces, si bien entiendo que hay muchos otros elementos que pueden ser reciclables, reutilizables, valorizables, entiendo que hay, incluso hablan de industrias que se están estableciendo en Coquimbo, en otros lugares. La verdad que la discusión se centró en las baterías, por alguna razón. ¿Ah? Yo entiendo el punto del ex subsecretario, pero entonces, en esta materia, como decía la señora Allende, creo que tenemos que tratar de ver cómo caminamos de la mano en esto, porque de lo contrario no vamos a resolver los temas de fondo y vamos a quedar, no sé si la palabra es capturados por eso. Todo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Categórica la presentación del... Muchas gracias, senador Lagos. Entonces, vamos a dar la palabra al representante del Ministerio de Salud, al señor subsecretario de Medio Ambiente y al señor Riesco para hacerse cargo de las preguntas y comentarios y consultas que han hecho los señores senadores y la señora senadora. Don Walter, por favor. Senador, muchas gracias. Por su intermedio, quisiera que, como son preguntas bien específicas sobre las baterías, si pudiera contestar Gonzalo Aguilar, que es el profesional con más de 30 años de experiencia en el tema. Perfecto. Gonzalo me dijo, ¿no? Sí, don Gonzalo. Bueno, muy buenas tardes. Respecto a las consultas que se hizo respecto a los destinos de los materiales que se pueden recuperar, estos pasan a tener la categoría de materia prima. El plomo, ¿no es cierto?, que incluso se utiliza en la misma industria que que es propietaria de esta planta de tratamiento de baterías que tenemos en el norte, utiliza el plomo para fabricar productos para la minería. Entonces, el destino que tiene este plomo es un destino adecuado, ¿no? Lo mismo que los plásticos. Los plásticos, una vez que se han recuperado, son materia prima y no hay problema con el destino de estos, por lo menos desde nuestra perspectiva como Ministerio de Salud. Y respecto al ácido, el ácido es tratado en la misma planta, o sea, es parte de la recuperación, digamos, de los distintos materiales, es la separación del ácido y su tratamiento en la misma planta. ¿Ah? Entonces, no es un riesgo el manejo de este material, en tanto sea tratado, digamos, de esta forma. ¿Ah? La idea de que, me imagino yo, porque es una política de la empresa, de no aceptar baterías sin ácido, es que significa que alguien ha manipulado las baterías previamente y ha retirado el ácido y no se conoce el destino de ese ácido. ¿Ah? Entonces, al recibir solamente baterías fuera de uso en buen estado, es decir, que están no en funcionamiento, pero sí digamos, completas, de alguna manera se aseguran que ellos le dan tratamiento en su integralidad a las baterías que reciben. ¿Ah? Entonces, si reciben sin ácido, ellos desconocen, y nosotros también, cuál ha sido el destino de ese ácido que no se trata en la misma planta. Muchas gracias, don Gonzalo. Señor subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Por cierto, me saludo también, senadoras, senadores, a todos los presentes. Para nosotros, del Ministerio de Medio Ambiente, y por su medio le respondo a la senadora, vemos este proyecto de ley como una oportunidad para regular materias que un reglamento no puede regular, pero que sí pueden ser materia de ley. Efectivamente vemos algunos riesgos, algunos temas que abordar respecto al texto original del proyecto de ley. Por eso entendemos que posteriormente a la votación en general, el acuerdo es constituir una mesa para abordar estos temas. Creo que en general ha existido bastante coincidencia en cuáles son esos temas necesarios de trabajar. Uno, la definición de residuos peligrosos reciclables. Nosotros entendemos que tiene que ser homologable eh, es- esa definición al Decreto Supremo 148 del MinSal, y por lo tanto
digamos, o sea, que sea compatible. Vemos el riesgo también de agregar el reciclable en cuanto a lo que hoy no es reciclable, mañana puede serlo, en fin, es un concepto que puede ser dinámico. Otro riesgo que hemos visto, que también hemos reiterado, es que si bien establece la fórmula de prohibición general para la exportación de residuos peligrosos para la valorización con, digamos, excepcionalmente que se permita cuando no existe capacidad instalada en nuestro país de tratarlos, para la exportación de residuos para eliminación se prohíbe absoluta, esa prohibición es absoluta. Y nosotros ahí vemos un riesgo, como bien también indicó el exsecretario Riesco, este proyecto de ley es más amplio que solo el residuo peligroso de baterías fuera de uso, y por lo mismo vemos que hay algunos residuos que difícilmente van a tener, digamos, mercado en nuestro país alguna vez, y por lo tanto habilitar también que sí puedan ser exportados hacia países que, por cierto, aseguren el tratamiento adecuado de estos residuos es fundamental. Y en tercer lugar, que justamente por eso me parece tan importante también que la Fiscalía Nacional Económica diera su opinión, que además tenía un informe, creo que del año 2016 ya específicamente de las baterías fuera de uso. Y creemos que también hay algo que abordar en este proyecto de ley respecto a cómo perfeccionar el mercado actual, tanto de baterías fuera de uso como también de otros residuos peligrosos, porque si bien se ha mencionado en reiteradas ocasiones, hay dos proyectos con RCA aprobada, por algo no se han, o sea, hace bastante tiempo ya y por algo tampoco se han construido o están en funcionamiento. Hay temas también con los precios que se pagan aquí específicos en específico en las baterías fuera de uso, y por lo tanto creemos que tiene que haber un mercado o perfeccionar el mercado de los residuos peligrosos en nuestro país para que funcione de mejor manera este proyecto de ley, para dar cumplimiento en plenitud también al convenio de Basilea, y también avanzar en, digamos, la regulación propia de nuestra ley REP. Perfecto, subsecretario. Don Felipe. Gracias, presidente. Mira, yo creo que hay que hacer una precisión, que es que el fiscal nacional económico no ha señalado que exista o haya existido alguna conducta anticompetitiva ni que afecte la libre competencia por parte de la empresa a que Salud en materia de tratamiento de baterías fuera de uso. Sí ha señalado que existe un monopsonio, que es una distorsión del mercado y que evidentemente eso no es favorable, pero prueba de ello es que no ha iniciado ningún procedimiento ni sancionatorio, ni lo ha acusado ante el Tribunal de Libre Competencia esta empresa, ni nada. Entonces, yo creo que si es la piedra de tope para que avance este proyecto, perfectamente se pueden establecer regulaciones especiales y transitorias para ese producto en particular y que sean revisadas por la Fiscalía Nacional Económica bajo ciertos periodos y que permita hacer verdadera gestión ambiental. Si la gestión ambiental no es estática, en el fondo pueden haber realidades que vayan variando con el tiempo, y quizás buscar también por el lado de generar algunos beneficios o incentivos para que esta industria florezca y quienes tienen esta RC aprobada y proyectos construidos, bueno, efectivamente lo operen. Yo no soy experto en la materia, pero quizá algunos beneficios tributarios, régimen especial de las rentas transitorias, mientras generamos un incentivo para que sea un mercado verdaderamente competitivo. Lo que yo sí creo que es un despropósito es que en virtud de un producto en especial evitemos legislar y regular una materia que tiene mucho otros tipos de residuos que se utilizan, no sé, minerales, residuos de las fundiciones, no sé, de la agroindustria, de miles de otras industrias, uno ni sospecha, las pinturas, los solventes, todos esos son residuos peligrosos, se disponen y se tratan y se valorizan en este tipo de empresas, y por lo tanto, si es que esto va a beneficiar a un gran conjunto de la industria de los residuos peligrosos, y hay alguna particularidad con un producto en especial, yo creo que lo lógico es tratar de forma especial el mercado que es especial, ¿ah? Y establecer quizá algún régimen transitorio revisable en que tenga alguna participación en la misma Fiscalía Nacional Económica, insisto,
y que se vayan generando los ajustes en el tiempo hasta que ya no sea necesario y sea un mercado ya más competitivo. Yo creo que eso es una solución bastante lógica. Y después respecto a lo del ácido sulfúrico, yo entiendo la preocupación del senador Proens, la comparto, pero también no hay que olvidar que ya existe en el fondo la obligación de los importadores y exportadores de residuos peligrosos de registrar cuáles son los residuos que tratan, el tratamiento que le dan y cuáles son los productos y subproductos que emanan de ese tratamiento, y lo hacen en una plataforma que es el registro de transferencia de contaminantes del Ministerio de Medio Ambiente, lo cual, si es que hay alguna falsedad en la declaración o falta de declaración, es sancionable por la Superintendencia de Medio Ambiente. Quizá para subir el estatus, porque hay un tipo penal asociado al tráfico de residuos peligrosos en el fondo, en el artículo 44 de la ley REP, quizás la falta de declaración, la declaración falsa también podría incorporarse dentro de ese tipo penal y subir un poco las sanciones y así velar para que el temor que manifiesta el senador Proens bueno, no se verifique en la realidad y se ponga un desincentivo importante en la materia. Ahora Allende y senador Lagos. Presidente, efectivamente yo tampoco pude asistir por el cambio de horario la vez pasada, pero yo entendí que la Fiscalía tenía sus reparos de una manera importante y uno podría pensar que efectivamente es bien necesario saber a qué países se exportaría y con qué condiciones reciben esos países esa exportación, o en el caso de ellos la importación. Porque lo que el convenio de Basilea procura es justamente evitar que se exporte a países que no tienen condiciones necesarias para garantizar el buen tratamiento de esos elementos y terminen siendo contaminantes, un punto bien esencial. Por otro lado, yo entiendo que puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra industria, que yo entiendo que todavía es un tanto precaria, por decirlo alguna vez, o insuficiente más bien. No parecen haber demasiadas, digamos, en condiciones de tratar estos residuos peligrosos y pareciera de que es importante a lo mejor aprovechar para estudiar más a fondo las posibilidades de proyección, de captación, de tratamiento, seguridades al respecto. También es bien importante, o sea, que los tratamientos sean como corresponden y que haya un seguimiento. Yo no sé hasta dónde en nuestro país lo hacemos, esa es la verdad, porque cuando uno ve en fin, los acopios a veces de basura y otras cosas, uno se da cuenta con bastante precariedad en que se trabaja en nuestro país. Entiendo que el Ministerio de Medio Ambiente en ese sentido tiene una preocupación, pero todavía estamos bastante al debe. Tratamientos de basura, separaciones, y nuestro reciclaje todavía es bastante incipiente, como bien lo sabemos. Entonces yo creo que estos elementos hay que tenerlos en consideración. No es solo un tratamiento de baterías que pueda importar, sino que en general el conjunto lo que uno podría considerar residuos peligrosos. Y en ese sentido yo creo que tanto salud como medio ambiente tienen que tener todas las preocupaciones del caso y al mismo tiempo, ya lo dije y solamente termino repitiéndolo, en el sentido fortalecer la posibilidad de nuestras capacidades internas. Me parecería muy bien que avanzáramos al respecto. Senador Lagos. Sí. Mire, este proyecto hay que mirarlo también en el contexto de nuestra realidad. Nuestra realidad es que usted camina un poco más allá, camino de la pólvora por el Vergel, ahora lo pavimentaron, lo inauguró el presidente hace poco, se demoró como 5 años esa inauguración, 4 años. Hasta hace poco estaba lleno de residuos de todo tipo, no sé si algunos peligrosos seguramente, ¿ya? Entonces, cuando decimos que vamos a tener una legislación más exigente para la exportación, eso debería ir aparejado, una mayor exigencia fiscalizadora, recursos para hacerlo. Pues si no le vamos a sacar los colchones, los neumáticos que están ahí, los refrigeradores, las lavadoras viejas, la basura que queda ahí, que se acumula, que puede ayudar a la generación de incendios en las quebradas. Esto puede ser, yo siento que eso es como, me pongo un estándar alto con una mano, pero con la otra no hago nada. ¿Ya? O sea, me voy al estándar OCDE, ¿ya? Un estándar de convenio de, ¿cómo se llama? De Basilea, pero al mismo tiempo con una legislación de país en desarrollo muy por debajo de nuestro ingreso per cápita por lo demás, ¿ya? Entonces, mi preocupación tiene que ver con ese lado por una parte. Segundo, y si no va a haber entonces esa mayor capacidad de fiscalización, tal vez de diferenciar los productos que requieren un tratamiento, tal vez yo no soy experto en esto, pero escuchando, una cosa puede ser las baterías, otra cosa puede ser el ácido sulfúrico, hay una serie de productos distintos. Habría que ver tal vez qué es lo que la masa, qué es lo que la instalación que tenemos de capacidad para procesar eso, ya sea como residuos peligrosos reciclables o tratables, como sugirió el ex subsecretario. Pero habría que ver en consecuencia qué es la capacidad de la industria nacional para esos efectos que tenemos hoy día implementadas. Entonces yo creo que el tema de la gradualidad nos puede ayudar, el tema de pensar alguna revisión,
pero lugares de destino. Acá hubo de una asociación de empresas medioambientales, procesadoras de productos medioambientales, parece, residuos, que hablaba de que muy probablemente el único destino de un país OCDE, ya que sería Corea del Sur. Se dijo. Se la pregunta, ¿se acuerdan? Entonces la pregunta, ¿por qué Corea del Sur y no otro? Porque pasa que Corea del Sur tiene instalado una capacidad industrial para estos efectos, que me imagino cumplirá con las normas. La pregunta es si es más caro o más barato que procesarlo en Chile. Esa es la pregunta que va a surgir. O sea, tal vez carísimo mandarlo a Corea. Entonces, tampoco va a ocurrir eso, a menos que le pongamos exigencias tan altas acá en Chile que compensen, que no creo. Entonces, yo requiero una mirada tal vez más holística, más integral de este proceso. Uno es, ¿qué queremos prohibir exactamente? Si es posible distinguir los productos. Dos, ¿cuál es la capacidad instalada que tengo para procesar? Y tres, y lo digo con el esfuerzo que hacen las autoridades sanitarias, etcétera, si no controlamos, no sé, vayan en la Pascua que tenemos problemas con los neumáticos y el dengue, entonces, ¿de qué estamos hablando que vamos a tener estos productos? Yo siento que podemos tener ahí dispararnos en los pies, pero ya tenemos el problema con la legislación actual, hacerla más difícil, ¿ah? Entendiendo que yo quisiera que no exportáramos productos peligroso. Ese sería mi objetivo, que lo procesáramos todo acá, pero tenemos que tener la capacidad para eso. Lo otro puede terminar tal vez, en que sea ineficiente, que sea más caro y que sea malo para el medio ambiente. Porque podemos decir que nosotros no exportamos residuos peligrosos, pero tampoco los tratamos. Entonces, no sé, lo dejo a la inquietud y tal vez las autoridades tienen una respuesta para todas estas preguntas que uno hace desde la modesta experiencia de la región de Valparaíso. Muchas gracias, senador Lagos. ¿Algún comentario de los expositores? Senadora Allende. Sí, supongo que claro, no nos vamos recogiendo todo lo que hemos señalado, tanto el senador Lausberg con la que hablamos, es bastante coincidente. No solo nos vamos a centrar, por supuesto, en baterías, sino que hay muchas cosas. Hoy día los paneles solares, hay muchísimos elementos que están dando vuelta y que no tenemos salida. Yo tengo, francamente, una gran preocupación al respecto, porque yo no sé qué vamos a hacer después con todo aquello si no tenemos la capacidad de tratarlos adecuadamente y eliminar cualquier riesgo o contaminación. Es una tremenda pregunta. Eso es lo que quisiera saber, que yo entiendo que se abarca mucho más, que no podemos hablar solamente de ácido de batería. Es bastante más que aquello. Perfecto. No sé si hay algún comentario, señor subsecretario, sino para proceder a la votación en general y abrir plazo de indicaciones y de la conformación de la Comisión de Trabajo. Solo mencionar muy puntualmente, señor presidente, por su intermedio, respecto a lo que mencionaba la senadora Allende. Claro, ahí también hay otro tipo de regulaciones específicas, por ejemplo, para pilas, artículos eléctricos y electrónicos, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en el decreto, en el marco de la ley REP, como productos prioritarios, y ahí una decisión que tomamos en un momento, y que de hecho nos llevó a trazar un poco más este decreto, es incluir los paneles solares dentro de ese decreto también, viendo que hay un problema creciente en términos de que no existe, más allá de que te acopian, digamos, pero no hay un tratamiento, una oportunidad también de valorización digamos, de los paneles solares que entran en desuso. Entonces también es algo que la regulación se va haciendo cargo, pero efectivamente es algo que también este proyecto de ley tiene la oportunidad de dar un marco a través de especificaciones y modificaciones a la propia ley REP. O sea, lo vemos también como una oportunidad. En votación el proyecto en general. Senadora Allende. A favor. Senador Chaguán. A favor. Gracias. Senador Proes. A favor. Gracias. Senador Lagos. A favor con todo lo que dijimos antes. Gracias. Señor presidente, A favor también. aprobado el proyecto por la unanimidad de la comisión. Perfecto. Entiendo de que tenemos que ir a sala y ahí solicitar el plazo de indicaciones, pero bueno, nosotros
acordémonos nosotros, para solicitar ese plazo de indicaciones concordado. No sé si les parecen 3 a 4 semanas en paralelo a ese plazo de indicaciones, digo 3 a 4 semanas porque tenemos la semana del 18 de septiembre que en realidad no va a cundir mucho, digamos, que para ese feriado XL que hay ahí, no va a haber mucha posibilidad de avanzar. Entonces, descontemos esa semana, serían unas 3 semanas para poder solicitarlo así hoy día en la sala, digamos, el plazo de indicaciones. Mientras tanto, poder constituir con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Salud el grupo de trabajo con nuestros asesores parlamentarios para construir lo que podamos para hacernos cargo de todas las inquietudes que están aquí. Senador Allende, ¿me había pedido la palabra? No, eso mismo, que en paralelo tuviera el grupo de Sí, trabajo, porque sí. la verdad es que es más importante el resultado que llegue el grupo de trabajo que la fecha en sí. Exacto. De la Entonces, indicación. ¿les parece? Se aprobó en general entonces el proyecto y abrimos plazo de indicaciones para la primera semana de octubre para solicitarlo en sala y iniciamos este grupo de trabajo. El señor subsecretario, usted nos define quién sería la contraparte desde debería ser Rodrigo, me entiendo, para poder armar el grupo de trabajo con el asesor Benjamín Roque, el asesor de la presidencia de la comisión, y sumar a todos los asesores parlamentarios y empezar a trabajar. Senador Promes me había pedido la palabra. Solamente para aclarar, presidente, que las 3 semanas van a ser del momento que se vea la sala. No, Correcto. Sí, claro. ¿ya? Para dejar solamente claro. Sí, eso es cierto. Hay que aprobarse en la sala primero. Ahí se ven las 3 semanas. Correcto. O sea, En general, en la sala. hay que votarlo en general en sala primero, entonces. Y ahí tengo que abrir plazo de indicaciones. Correcto, correcto. Tengo un plazo para indicaciones. Ya, perfecto. Vamos a tratar de que el proyecto quede en tabla entonces la próxima semana para avanzar en este proyecto. Bueno, creo que ya están fijadas las tablas para esta semana. Bien, no sé si hay otra inquietud. Agradecemos al representante del Ministerio de Salud, al señor Walter Folch, al señor Gonzalo Aguilar, a nuestro subsecretario de Medio Ambiente, don Maximiliano Proaño, al ex subsecretario, don Felipe Riesco, y a los señores senadores y senadoras por la asistencia a esta comisión, por haberse cumplido el tiempo y el objetivo de esta se levanta. Yo me